se utilizó durante muchos siglos para todo esto es sin base bíblica. Tenemos a Hal Lindsey, el más famoso defensor del mundo pre-tribulación, admite que su creencia no se basa en el sentido simple y literal de las escrituras. Lindsey admite que no puede mostrar ningún versículo que diga claramente que el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación. El arrebatamiento, por Lindsey, en vez de esto, alega que el pretribulacionismo está ampliamente basado en argumentos de inferencia y silencio. Si el
pretribulacionismo no viene de un entendimiento del Pashat de las Escrituras, debemos entonces preguntarnos dónde se originó esta enseñanza y por qué tanta gente se cree esto. Tenemos que ir a el dispensacionalismo, la cual es una herejía que engendra a otra. Vamos a explicarlo. Durante la década del 1820 al 30, un teólogo cristiano llamado John Darby, fundador de la hermandad en Plymouth, desarrolló una nueva teología sistemática llamada dispensacionalismo. Esta doctrina desde entonces se ha vuelto muy popular en el cristianismo. Es muy curioso que tal doctrina aún encuentre eco en los creyentes que están retornando a las raíces hebreas judías en Yeshua. Esto es un hecho indiscutible que el dispensacionalismo no existió hasta el siglo XIX y no tiene ninguna raíz hebrea, ni existía en el cristianismo hasta este siglo en cuestión. El origen es una gran mentira, podríamos decir. Como la mayoría de los teólogos del siglo XIX, John Darby era un antinomiano, es decir, creía que la ley de Moshe, dada por Yud-Heh-Vah-Heh en el Sinaí, había desaparecido en la cruz de buenas a primeras. Darby se sentía incómodo con los serios problemas traídos por esta doctrina. Darby percibió que durante los 7 años de la última semana profética de Daniel, los sacrificios se estaban haciendo en el templo, como la ley de Moshe estaba claramente siendo cumplida durante los 7 años de la tribulación. Darby concluyó que la ley volvería a tener validez al principio de la tribulación. Esta línea de raciocinio, hace a Darby segregar las historias bíblicas y proféticas en periodos compartimentados, o sea, separados. Darby teorizó que la edad de la ley había terminado en el madero, según él. Eso es lo que él cree. Y que la edad de la gracia, o la edad de la iglesia, había comenzado en la cruz. Entonces, con la tribulación, la edad de la ley vuelve y la edad de la gracia termina. Esto creó un grandísimo problema porque la teoría de Darby nos hacemos la pregunta, ¿cómo podría ser la edad de la ley regresar si la iglesia todavía estaría en la tierra? Yo me hago esa pregunta. Darby creía que la edad de la ley, el Eterno, trataba con Israel y en la tribulación el Eterno volvería a lidiar con Israel nuevamente. Entonces,
la tercera venida del Mesías, o insistir como la mayoría. Que tan solamente habla de dos venidas del Mesías. Primera como siervo sufriente y la segunda vez como rey Mesías. Una de las voces de la pretribulación es la expresión ladrón en la noche. Vamos a analizar esto. Los
pretribulación usan este término para describir el rapto prematuro como un arrebatamiento secreto, en el que la iglesia es removida, levantada de la tierra secretamente. Esto, sin embargo, es sacar la expresión completamente de su contexto y usarla mal para manipular la escritura. La parábola del ladrón en la noche es una de las diversas parábolas contadas por Yeshua en Mateo 24, del 42 al 51, y se menciona en otros 3 lugares: Primera de Tesalonicenses 5, 2, 10, Kefa, Pedro 3, 10 y Revelación 3, 3. Un análisis verídico de esta expresión tal como se usa en la escritura revela juntamente el extremo opuesto, un arrebatamiento post-tribulación. Primero vamos a analizar la parábola en sí, el Midrash, en Mateo 24, verso 42. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Dice así Yeshua: Vigilad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Adón. Pero sabed esto: si el dueño de la casa supiera a qué vigilia de la noche había de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por eso también vosotros percibidos, porque en una hora en que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Hay un número importante en esta parábola para identificar de cosas que tenemos que darnos cuenta. Primero, debemos de percibir que el ladrón en esta parábola se refiere al Mesías. Sin embargo, el ladrón en esta parábola no está robando la iglesia del mundo. Esto sería algo totalmente absurdo. Pero el término ladrón se utiliza para identificar que el Mesías vendrá en un momento inesperado, cuando nadie le espera, lo cual es obvio. En segundo lugar, percibimos claramente que la iglesia no estaba esperando que él viniera en aquel momento. Y finalmente, es extremadamente significativo que el ladrón viene en su momento posterior, en el cual la iglesia no le espera y la iglesia se encuentra durmiendo. Lo podemos ver en el texto de Mateo 25. A lo largo de las escrituras vemos que dormir es un eufemismo, una alegoría para la apostasía. Lo podemos ver en el libro de Isaías 29:10 y Romanos 11:8. La parábola del ladrón de la noche es parte de una sección de las escrituras que comienza en Mateo 24:42 y termina en Mateo 25:13, donde Yeshua ilustra este hecho
3:8. Revelación 20, del 2 al 7. Alusión. Vemos aquí una profecía sobre el surgimiento de la herejía del pretribulacionismo. Aquí aprendemos que los que apostatan de la fe quedarán entorpecidos por la doctrina de la paz y la seguridad. Y van a caer en la apostasía cuando el Mesías no llegue tan pronto como lo esperan, algo que ya está sucediendo en muchísimas congregaciones. Pero en vez de esto, vendrá sobre ellos la repentina destrucción, algo que ellos aparentemente creían que iba a escapar de ella, iban a ser arrebatados. Esto es algo totalmente falso. En este punto caerán en el sueño de la apostasía. Muchos dejarán la fe cuando la pretribulación quede
decepcionados al recibir que entraron a la tribulación en vez de escapar de ella. Esto será un rapto mentiroso pretribulación. Pero no hemos terminado. Espere. Veamos Primera de Tesalonicenses 5:1. Esta sección entera de las Escrituras se refiere al momento en que se sucederá el tan escuchado rapto. En realidad, este capítulo cambia de Primera de Tesalonicenses 4:18 al 5:1 en medio de un párrafo. Vamos a ver esta expresión, el ladrón en la noche y los días de Noé. La referencia a la parábola del ladrón de la noche, Primera de Tesalonicenses 4:16 y 5:10, también es muy importante por otro motivo. Esta referencia nos da un cierto contexto para el acontecimiento del rapto. La parábola del ladrón de la noche, Mateo 24:43, ocurre en un gran segmento en Mateo 24, 29, 25, el cual claramente discute la venida del Mashiach Yeshua después de la tribulación. Mateo 24, 29. El ladrón de la noche, Mateo 24, del 42 al 44, viene en un momento que es como los días de Noé, los días de Noé. Antes de la gran inundación, el Mabul, diluvio, como decimos en hebreo, Lucas también discute este tiempo como los días de Noé, Mateo 24, 37 al 41, que equivale a Lucas 17, 26, 36. Lucas continúa diciendo que aquellos que son llevados serán consumidos por aves de rapiña. Eso lo vemos en Lucas 17, 37, que nos equivale al Evangelio de Mateo 24, 28. Estos hombres consumidos por aves de rapiña serán aquellos que se levantarán contra Israel. Toma nota, mi amado hermano. Y serán destruidos en la segunda venida, según Revelación 19, 11, 21. El momento de la venida del ladrón es por tanto la segunda venida del Mesías descrita en Revelación 19 del 11 al 21. Una vez que el momento del acontecimiento del ladrón, que hemos hablado en Primera de Tesalonicenses 5, de 2 al 10, es parte del evento, claramente dice que Primera de Tesalonicenses 5, 2, 10 se refiere al momento de Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18. Entonces el rapto es simplemente parte de la venida del Mesías y después de la tribulación, y déjame repetirlo, después de la tribulación, del sufrimiento vendrá
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Tragada fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ciertamente estos dos pasajes obviamente hablan del mismo evento. La cuestión es qué tipo de contextos de 1 de Corintios 15 y de 1 de Tesalonicenses 4 habla y da al rapto. En el primer evento facilita la herencia del reino. Segundo, 1 Corintios 15, 54 cita a Isaías 25, 8. Y tercero, 1 Corintios 15, 55 cita al profeta Oseas, capítulo 13, verso 14. En Isaías 25, 8 y en el profeta Oseas 13, 14 habla claramente del inicio del reino. Si lo leemos juntos, 1 de Corintios, donde coloca el rapto, de 1 de Tesalonicenses 4, 17, en el contexto del inicio del reino del milenio. Vamos ahora a comparar el arrebatamiento con la segunda venida de Yeshua. 1 de Tesalonicenses
Y Shaul nos habla acerca del regreso del Mesías Yeshua, porque el Adón mismo descenderá del cielo con gran grito a la voz de arcángel, al sonido del shofar de Elohim, y los que murieron en Mashiach resucitarán primero. Cuando esta escritura la leemos con Revelación 11 del 15 al 17, vemos que esta resurrección ocurrirá al toque ¿de qué? De la séptima trompeta. Vamos a ver también algunos problemas de cronología en esta pretribulación falsa. Si consideramos los pasajes del rapto de todas las escrituras que estamos leyendo, primeramente, tal cronología tendría la primera trompeta en Revelación del 11 al 15 de Mateo 24 al 31 siendo tocada después de la última trompeta de Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios 15. Segundo, tal cronología también significaría que la resurrección general de los justos sucedería antes de la primera resurrección, según Apocalipsis 20, 4, 6. Este acontecimiento, Kataf, el rapto, es claramente algo que Mateo 24, 29 debe ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a ver dónde Lindsay se equivoca y cuál es su error con el sentido Pashat. Hal Lindsey, uno de los mayores apologistas del rapto, alega esto. La verdad es que ni un post, mediano o pretribulación puede indicar un verso aislado que claramente dice que el rapto ocurrirá antes, en medio de la o después de la tribulación. Concordamos con Lindsay que ningún verso ni siquiera indica que el rapto ocurrirá antes de la presentación de estos versículos. Lindsay está claramente engañado cuando dice que ninguna visión puede presentar un versículo. Este artículo ya ha demostrado claramente que las escrituras que enseñan el Kataf, el arrebatamiento post-tribulación, es falso. Los siguientes versos aislados indican claramente que este arrebatamiento ocurrirá después de la tribulación, no antes de la tribulación. Porque David no subió a los cielos, sino que él mismo declara, y dijo Adonai a mi Adonai: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmos 110, verso 1. También tenemos como referencia Hebreos 1.13, Mateo 22.44. Este pasaje indica claramente que el Mesías permanecerá como la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean hechos destrozados a sus pies en el reino del milenio. Este pasaje claramente enseña que el arrebatamiento no ocurrirá antes después de la tribulación. Lo vuelvo a repetir. Este pasaje aclara y enseña que el arrebatamiento no ocurrirá hasta que después de la tribulación en el reino del milenio. Y al enviarle al Mashiach que ya se os ha indicado, Yeshua, al que conviene que el cielo reciba en los tiempos de restauración de todas las cosas de las cuales Elohim, Akadosh Baruj Hu, habló por boca de sus santos profetas desde el principio. Hechos 3, 20, 21.
Este pasaje también enseña que el Mesías quedará en el cielo hasta la venida del reino. Ahora bien, una pregunta en cuanto a la venida de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach y a nuestra reunión con él. Os rogamos, hermanos, que no os muevan fácilmente de vuestra forma de pensar, y mucho menos no os perturbéis, ya sea por espíritu, por palabra, por las epístolas como enviadas a vosotros, como si el día del Adón estuviera ya cerca. Ya son especiales, ya son salvos, ellos ya son querubines, han alcanzado los lugares celestiales. Hago yo esa pregunta. ¿Qué hay de ellos que la iglesia tenga que el pueblo de Israel no tengamos? Porque hay mucha gente que somos creyentes y ya somos salvos, pero sabemos que hemos de pasar por esa tribulación. Lo que enseñan esta doctrina dicen que hay indicios de un arrebatamiento pretribulación. Los pretribulación argumentan que la tribulación es la ira de Elohim y que la iglesia no sufrirá la ira de Elohim, ni mucho menos. Se apoyan en el libro de Romanos 5, 9, Primera de Tesalonicenses 1, 10 y Juan 5, 24.
Al usar este argumento, los pretribulación ignoran el hecho de que el antimashiach, el anticristo, una de las mayores figuras de la tribulación, es la ira de Satanás. Revelación 12:12, 13:2. También ignoran que el hecho de que Mashiach no nos salvará de esta ira al destruir al antimesías en su segunda venida. Además, ignoran estos creyentes que están viviendo en la apostasía el hecho de que por el contexto, la ira de la cual el Mesías nos salva es a través de la justificación en su sangre para que podamos ser salvos. Romanos 5:9, donde ellos se apoyan. Aquí claramente la ira es el lago de fuego y no la tribulación. Juan 5:24. Usa la palabra condenación, pero el mismo argumento no significa quitar de la tierra. Por el contrario, la propia lección de esta palabra indica una supervivencia ayudada, facilitada, garantizada por el Eterno. Ayer lo hablaba con un hermano, hablábamos que tuvimos una reunión excelente en el grupo y hablábamos sobre ese tema. Esa ayuda que va a enviar a su pueblo, al creyente, en el león de la tribu de Judá, va a ser de la misma manera como funcionó en la primera redención. Pues Israel caminó 40 años en el desierto, en círculos, pero durante esos 40 años, aun siendo desobedientes, nunca se pusieron enfermos, nunca les faltó comida, sus zapatos no se rompieron, su ropa no envejeció, y la nube y la gloria de Dios los protegió. Así que esta supervivencia ayudada se la dará su pueblo, así como fue en la primera redención en Egipto, en Misraim. En esta segunda redención será igualmente para los creyentes en Yeshua HaMashiach.
la ira, como fue en el diluvio. Es decir, son los inicuos pecadores que serán tomados por sorpresa en la gran tribulación. Creo que me estoy explicando bien. Y no la iglesia. Sus cuerpos alimentarán a las aves de rapiña. Lucas 17:37. En la segunda venida del Mesías. Revelación 19:17. A pesar de que el impedimento se eliminó de alguna manera, según 2 Tesalonicenses 2:7, no hay absolutamente nada que apunte a la remoción del Ruach HaKodesh, al quitado del Espíritu Santo en la tierra. Vamos a desarrollar también el argumento de Apocalipsis 4:1 para que tengamos algo más de luz. Al no poder comprobar estos argumentos con una lectura literal de las Escrituras, el sentido Pashat, como hemos dicho, los pretribulacionistas tratarán de basar sus argumentos puramente en alegorías, en el misticismo que es falso. Los pretribulacionistas dicen que Juan representa a la iglesia y que le está siendo arrebatado antes de la descripción de la tribulación. Discúlpenme, amados, esto me hace reírme, pero bueno, es respetable, pero no es verdad. Además de completamente de que eso es algo absurdo, esta alegoría no tiene la menor base textual. Vamos a ver también un argumento de un libro apócrifo, pero muy, muy interesante. El argumento de Enoch. Este argumento también es pura alegoría. Es un argumento que dice que Enoch, fue trasladado antes del diluvio. Los de la pretribulación dicen que Enoch es igual a la iglesia y el diluvio igual a la tribulación. Pero tanto la Biblia y el propio libro de Enoch identifican que el diluvio representa el día del juicio, el día de Adonai, y los días que preceden al diluvio, los llamados días de Noé, representan la tribulación. Además, este argumento tiene otro problema. Elías, Eliyahu en hebreo, fue trasladado solo que después de sobrevivir un periodo de tribulación, según lo leemos en Segunda de Reyes 2, de 9 al 11, de los cuales 3 años y medio son a menudo usados en la analogía al segundo periodo de la tribulación de los 7 años. Ahora vamos a ver algo de tradición judaica también. Algunos académicos creyentes en el Mashiach han luchado para intentar encontrar algunas evidencias de un arrebatamiento pretribulación alegórico y supuestamente presente en costumbres judías. Es muy claro que este concepto no es un concepto que tiene raíces judías, habiendo sido inventado en el cristianismo en el siglo XIX. Eso lo podemos descartar. Así que, para entender la verdad de esta Ktav, el rapto, es importante entender exactamente qué evento es este. El cristianismo generalmente enseña que el arrebatamiento es solo para la iglesia, pero la verdad es que el Ktav, arrebatamiento, es la reunificación sobrenatural del pueblo de Israel en el regreso del Mesías. Todo esto ha sido hecho con un examen muy serio de las Escrituras, las cuales lo dejan bien claro. El Tanakh prevé un tiempo en que Elohim reunirá a Israel de los 4 rincones de la tierra.
según Isaías y Esayahu 11:12, y de las partes más lejanas debajo de los cielos, Devarim 34. La Torá dice que Mashiach lo sacará de las naciones, Devarim 34, y la palabra traer aquí en el hebreo significa una acción de fuerza. Indudablemente aquí tenemos una promesa a Israel para la reagrupación por la mano del Mesías Yeshua. También tenemos el Talmud Jerusalén,
Israel y la trompeta final. Vamos a ver otra evidencia de que el rapto, la palabra kataf, se refiere a la reunificación de Israel en la trompeta, la cual es el shofar. Una trompeta se suena en el arrebatamiento kataf en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 y Primera de Corintios 15 del 50 al 55. Tal como Mateo 24:31, de acuerdo con el Tanakh, una trompeta es también tocada en la reunificación de Israel. Aquel día Adonai trillará sus espigas a las orillas del Éufrates, hasta el arroyo de Egipto, y ustedes israelitas, Benei Israel, serán reunidos uno a uno. Y ese día sonará una gran trompeta, el shofar, por parecer en Asiria, y a los que están exiliados vendrán y adorarán a Hashem Adonai, Baruch Shem Kevod Malchutó Leolam Baret, en el monte santo de Jerusalén. Isaías 27, 12, 13. ¿Y qué de la resurrección de los muertos? Vamos a ver esto. Esta también es otra evidencia que identifica el arrebatamiento como una realidad a la reunificación del pueblo de Israel, Am Israel. Eso de la resurrección de los muertos, acompañado por la resurrección Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 y Primera de Corintios. Después de la tribulación, el Mesías aparecerá en el cielo.
habrá un toque de trompeta, habrá una resurrección y la reunificación de Israel al Mesías en el cielo. Y ya para terminar, tenemos 2 puntos más. Después de esto, el Mesías irá hacia la tierra prometida con muchos de sus santos. Judas 1, 14, 15 de 1 Tesalonicenses 3, 13, Revelación 19, 11 y Zacarías 14, 4, 5. Finalmente se establece el reino milenial donde este rey Mesías Yeshua, el que vino como siervo sufriente, tomando todos los pecados de la humanidad, entregando su vida por nosotros, tomará su trono en Jerusalén, la que tú y yo estamos viendo día tras día, con un cielo nuevo, una tierra nueva, donde todos sus hijos reinaremos con él. Y viviremos según lo que él nos ordene, vestidos con vestiduras blancas y con nuestra corona, la cual hemos recibido por gracia y por su gran fidelidad en nuestras vidas, lavándonos de la muerte, el pecado y todas las maldades que hemos cometido. Y ya para cerrar, este acontecimiento, este rapto, conocido como arrebatamiento, desde mi humilde entender, no es más que la reunificación del pueblo de Israel en la tierra prometida, donde la nueva Jerusalén bajará y donde la gloria del Eterno tomará el control de todo. No habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, porque la gloria de Dios nos habrá sanado dentro de nuestros cuerpos inmortales, semejantes a nuestro Maestro y Adón Yeshua HaMashiach. Así que, conforme a las profecías dadas a Israel, la esposa del Mesías, en el momento de su regreso, al cual todos esperamos, y no en el arrebatamiento de la iglesia. Vuelvo a leerlo. Este arrebatamiento no es más que la reunificación de Israel en la tierra prometida, conforme a las profecías dadas al pueblo de Israel, la cual es la esposa del Mesías, Yeshua HaMashiach, en el momento de su regreso, y no el arrebatamiento de la iglesia. Esta es una doctrina de hombres, la cual intenta desviar a muchos creyentes viviendo en la apostasía, alimentándose de doctrinas y enseñanzas de hombres. Este es mi humilde entender. Así que, amados míos, ya terminamos este estudio. Y como siempre, quiero recordar que sigamos orando por la nación de Israel. La situación, sabemos la lucha continua, los frentes que tiene abierto nuestro pueblo, nuestros hermanos, los cuales amamos grandemente. Por favor, sigamos orando por ellos, sigamos orando por la nación de Israel, por
Señor, el cual yo te pido, Señor, que este estudio llegue a miles y a miles y a miles, Señor, y lo saques de ese letargo, de ese dormitar, Señor, de ese engaño donde muchos han caído y están cayendo. Que tu misericordia sea aplicada en nuestras y en sus vidas, Señor, y que tu gloria, tu nombre, tu poder sea demostrado para muchos. Akadosh Baruj Hu. Deseo